¿Cómo proceder ante una posible o supuesta aparición o revelación privada? Cuando de pronto alguien siente o nos cuenta que ha visto a la Virgen o que está recibiendo una revelación divina. De pronto en la pared de la cocina de alguien aparece una mancha de agua y se quiere interpretar por su forma como si fuera la Virgen de Guadalupe. Eso no es. ¿Qué hacer en estos casos? En 2012 la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó las normas precisamente para proceder en estos casos, normas que ya en 1978 había aprobado el Papa Pablo VI y que eran enviadas a todos los obispos de todas las diócesis del mundo. En 2012, la Congregación para la Doctrina de la Fe decidió hacer públicas para todos los fieles estas normas, dado que en estos días, con la velocidad con la que vuela la información, es muy fácil propagar devociones que pudieran muy bien ser infundadas, o quizás no. ¿Qué dicen estas normas? Quédate conmigo, en un momento te lo cuento. El libro del Apocalipsis relata lo siguiente: vi luego otra bestia que surgía de la tierra. Sus 2 cuernos parecían de cordero, pero hablaba como una serpiente. Hasta hace bajar fuego del cielo. Seduce a los habitantes de la tierra. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia: 666. 666, el criptograma apocalíptico. El libro de tu servidor Mauricio Pérez. Acompáñame a lo largo de sus páginas. Seguiremos juntos, paso a paso, un método formal de interpretación bíblica para descubrir quién es en verdad esta misteriosa bestia. 666, el criptograma apocalíptico. Disponible en edición impresa y digital para Kindle en Amazon.com y en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Con la rápida velocidad con la que la información vuela y con lo fácil que es, comparado con el pasado, el viajar a algún sitio de una supuesta aparición para rendir culto o por curiosidad o en peregrinación o por lo que sea, es que es importante que todo el mundo sea consciente de estas normas para poder tener los criterios correctos de discernimiento. Finalmente, la decisión final sobre si una aparición o revelación es veraz o no corresponderá a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sin embargo, hay criterios que se pueden emplear para descartar la validez de alguna de estas apariciones o revelaciones, o bien para entender que hay altas probabilidades de que sean veraces y seguir dándoles curso dentro de un marco de prudencia. Dicen estas normas que cuando se tenga la certeza de los hechos relativos a una presunta aparición o revelación, le corresponde por oficio a la autoridad eclesiástica, en primer lugar, juzgar sobre el hecho según los criterios positivos y negativos. Después, en caso de que este examen haya resultado favorable, permitir algunas manifestaciones públicas de culto o devoción y seguir vigilándolas con toda prudencia, lo cual equivale a la fórmula: por el momento, nada obsta. Finalmente, a la luz del tiempo transcurrido y de la experiencia adquirida, si fuera el caso, emitir un juicio sobre la verdad y sobre el carácter sobrenatural del hecho, especialmente en consideración de la abundancia de los frutos espirituales provenientes de la nueva devoción. Estas normas presentan los criterios para juzgar al menos con probabilidad el carácter de las presuntas apariciones o revelaciones. Son 2 criterios positivos y negativos. Los criterios positivos son los siguientes. En primer lugar, la certeza moral, o al menos una gran probabilidad acerca de la existencia del hecho, adquiridas gracias a una investigación rigurosa. En segundo lugar, las circunstancias particulares relacionadas con la existencia y la naturaleza del hecho, es decir, las cualidades personales del sujeto o de los sujetos, receptores de estas supuestas revelaciones, principalmente su equilibrio psíquico, su honestidad y rectitud de vida, su sinceridad y su docilidad habitual hacia la autoridad eclesiástica, su capacidad para retornar a un régimen normal de vida, de fe, etc. Por lo que se refiere a la revelación, su doctrina teológica y espiritual, verdadera y libre de error. Es decir, cualquier revelación que vaya en contra, que sea diferente de los dogmas de fe, no puede ser verdadera. Y finalmente, la sana devoción y frutos espirituales abundantes y constantes que suceden de esta supuesta revelación o de esta supuesta aparición. Por ejemplo, un espíritu de oración, que haya muchas conversiones, que haya testimonios de caridad, etc. Y los criterios negativos, que son los que ayudan a discernir si una de estas supuestas apariciones o revelaciones son falsas, son, en primer lugar, el error manifiesto acerca del hecho,
los errores doctrinales que se atribuyen al mismo Dios o a la Santísima Virgen María o a algún santo, teniendo en cuenta, sin embargo, la posibilidad de que el sujeto receptor haya añadido, aún de modo inconsciente, elementos meramente humanos o incluso algún error de orden natural a una verdadera revelación sobrenatural. Es decir, hay que analizar si en esta supuesta revelación no está el receptor de esta revelación agregando algo de su cuchara. Y también hay que ver si las palabras supuestas de la Virgen o de Dios o de algún santo siempre son consistentes con lo que Dios ya ha revelado, porque tenemos que tener claro que todo lo que Dios ha querido revelarnos ya está revelado y está plasmado en la Escritura. En todo caso, lo que hacen estas revelaciones privadas es matizar, acentuar, apuntalar, subrayar algunos aspectos de esta misma revelación que ya Dios dio, pero ya todo está dicho, de tal manera que ninguna aparición o revelación van a agregar nada, ni van a corregir nada de lo que Dios ya reveló en la Sagrada Escritura. Cuando esto sucede, inmediatamente se puede descartar estas revelaciones o apariciones como falsas. Otro criterio negativo para discernir que esto se trata de un fraude es un afán evidente de lucro vinculado estrechamente al mismo hecho. Igualmente, actos gravemente inmorales cometidos por el sujeto receptor de estas revelaciones o por sus seguidores durante el hecho o con ocasión del mismo hecho, y también las enfermedades psíquicas o las tendencias psicopáticas presentes en el sujeto receptor que hayan influido ciertamente en el presunto hecho sobrenatural. Por ejemplo, la psicosis o la histeria colectiva u otras cosas de este género. Y es que puede ser que alguien esté convencido de que la Virgen se le aparece, pero en realidad no es más que una alucinación fruto de un problema de esquizofrenia de esta persona. Aclaran las normas que debe notarse que estos criterios, tanto positivos como negativos, son indicativos y no taxativos y deben ser empleados con cierta convergencia recíproca. En cuanto a las autoridades competentes para intervenir en estos casos, estas normas especifican que el deber de vigilar o intervenir compete en primer lugar al ordinario del lugar, es decir, al obispo. La Conferencia Episcopal Regional o Nacional puede intervenir en determinados casos, sobre todo cuando este fenómeno se ha extendido ya en demasía e involucra a un buen número de personas. Y por supuesto, la sede apostólica puede intervenir a petición del mismo obispo de un grupo cualificado de fieles o también directamente en razón de la jurisdicción universal del sumo pontífice. La Congregación para la Doctrina de la Fe también juega un papel en esto. Su intervención puede ser solicitada por el obispo, después de haber llevado a cabo cuanto le corresponde, o por un grupo cualificado de fieles. En este segundo caso debe evitarse que el recurso a la congregación se realice por razones sospechosas, por ejemplo, para forzar al obispo a que cambie sus decisiones legítimas, o para confirmar a algún grupo sectario que ya haya surgido a raíz de una supuesta aparición. Corresponde, por supuesto, a la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe juzgar la actuación del obispo y aprobarla o disponer, cuando sea posible y conveniente, un nuevo examen de la cuestión. Y para tomar estas decisiones hay que informarse. Estas normas prescriben también que a la autoridad eclesiástica competente incumbe el grave deber de informarse sin dilación y de vigilar con diligencia, es decir, de inmediato tienen que investigar y vigilar con diligencia. La autoridad eclesiástica competente puede intervenir para permitir o promover algunas formas de culto o devoción cuando los fieles lo soliciten legítimamente, lo que implica, por supuesto, que los involucrados en esta aparición y que las personas que los rodean siempre se mantienen en comunión con los obispos y no están motivados por un espíritu sectario en el cual quieren hacer lo que ellos quieran independientemente de lo que el obispo les diga, porque así han surgido muchas sectas, queridos amigos. En los casos dudosos que no amenacen en modo alguno el bien de la Iglesia, la autoridad eclesiástica competente debe abstenerse de todo juicio y actuación directa, porque puede suceder que pasado un tiempo se olvide el hecho presuntamente sobrenatural. Sin embargo, no deje de vigilar para que, si fuera necesario, se pueda intervenir pronto y prudentemente. Pues bien, estas son las normas, estos son los criterios que se deben seguir. Siempre debemos entender y tener claro que Dios ha revelado todo lo que ha tenido que revelar y por ende estas revelaciones privadas, aun cuando en nada contravengan la fe y en nada contravengan lo que Dios mismo ha revelado, si alguien prefiere no hacerles caso, no hay problema, nadie está obligado a hacer caso a una revelación privada. Por supuesto, todo el mundo está obligado a rechazar aquellas revelaciones privadas que la Iglesia claramente ha dicho que son falsas, pero aquellas en las que la Iglesia no ha encontrado falsedad, siendo revelaciones privadas,
nadie está obligado a tomarlas como directrices universales. Lo único que todo el mundo está obligado a tomar como una directriz universal, por supuesto, es la revelación que Dios nos ha dado y también lo que de ella nos explica el magisterio de la Iglesia Católica. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.